¿Listo? Bueno, hola de nuevo a todas y a todos. Antes de retomar la presentación sobre técnicas de entrevista, quisiera hacer una precisión sobre el tema del trabajo final del diplomado. Sí quisiera hacerlo ahorita y no al final porque pues la gente se comienza a ir y bueno, no es más fácil que haya más personas conectadas ahorita que al final. El trabajo final se va a hacer a lo largo de estas últimas 4 semanas del diplomado. Es un trabajo que se diseña por etapas, ya comenzaron todas y todos con la primera etapa, todas ya deben de tener la, eh, la guía en sus correos electrónicos. El trabajo final no es nada sofisticado ni nada distinto a lo que han hecho como en las tareas anteriores. De hecho, esta semana está muy diseñada tipo tarea, justo para que no que tienen que entregar el lunes, para que no se asusten. Al final, lo que sí hacemos es que el mejor trabajo de cada equipo se presenta en la clausura del diplomado, pero se va construyendo poco a poco. Esta es la primera fase, el martes les va a llegar la segunda fase, el siguiente martes la tercera fase, hasta que se elija cuál es el trabajo final. ¿No? No se preocupen, no necesitan ningún conocimiento extra, como les decía, no es nada sofisticado, son tareas normales que solamente se van a ir agrupando. No les estamos dando todo el trabajo final como algunas de ustedes quisieran, porque está diseñado para que se vaya construyendo poco a poco de acuerdo a los conocimientos que van adquiriendo en cada sesión. Entonces, es por ello que además hay personas que son muy aplicadas y que traen sus trabajos y lean todo y siempre están como, y hay a quienes les cuesta un poquito más de trabajo, tanto la parte tecnológica como la parte de tiempos. Entonces no queremos aumentar la brecha entre las personas que son súper aplicadas y las personas que van al día con sus actividades del diplomado. Entonces, eh, como les decía, no se preocupen, no es nada distinto a lo que hemos hecho, es justo poder recopilar todo lo que hemos visto en cada una de las sesiones del diplomado. Es un trabajo por etapas, vamos en la primera etapa eh, y no... y no va a haber nada que ustedes tengan que hacer extra más allá de lo que se pide cada semana en cada sesión. Entonces, un poco como para reducir, como la información mitiga la ansiedad, les estoy compartiendo. Eh, si bien el trabajo final tiene que hacerse individual, hay una pequeñita parte que va a ser en la última semana, en donde sí va a haber un trabajo grupal. Pero en este momento, si ustedes quieren hacerlo de manera colectiva, está bien, pero la entrega es individual, ¿no? Entonces, un poco como para... Es muy importante que lean específicamente el caso de Wilmer Marianela, que es parte de la tarea, es un caso real, y tienen que leerlo porque además de que pues es obligado para hacer la tarea, es muy importante tomar conciencia sobre las implicaciones de todo lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con personas en movilidad y sujetas de protección internacional. Entonces, un poco como para pues no tomar a la ligera las cosas que hacemos, ¿no? A veces por querer hacer un bien, pues acabamos afectando de manera muy profunda la vida de las personas. Entonces, pues es un caso real. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Espero no haberles generado mayor ansiedad. Una disculpa si fue así. Eh, me pueden escribir a sus facilitadores por cualquier duda. Muchísimas gracias a Susana por regalarnos estos minutos. Adelante. Gracias. No, y aparte se ve que tienen casos que pueden presentar súper interesantes y que pueden eh, aportar mucho a las otras sedes o a incluso personas de su misma sede, así que mucha suerte con esos casos. Bueno, ahora vamos a entrar al desarrollo de la entrevista. Como les expliqué anteriormente, la entrevista tiene diferentes etapas. Una es la preparación, otra es la introducción, otro es el desarrollo tal cual de la entrevista y el otro es el cierre.
Y bueno, habría una posterior que cómo sistematizamos o qué es lo que hacemos con esa información. Em, entonces, en el desarrollo de una entrevista a un niño, niña o adolescente, ya una vez que nos presentamos, que le explicamos cuál es el objetivo de lo que vamos a hablar, y identificamos el nivel de comprensión que se tiene con la persona entrevistada y, por supuesto, también ya tenemos todo el contexto, el tiempo que nos va a tomar en promedio y lo que va, la información a dónde podemos canalizar o podemos eh, informar a este niño, niña o adolescente que puede ser importante para el cierre. Es importante tener una actitud neutral, es decir, una actitud calmada en donde nosotros no parezcamos una necesariamente ni un bonachón, un amigo que va a estar ahí para ser un compadrazgo de este niño, niña o adolescente todo el tiempo, como tampoco una actitud prepotente o demasiado autoritaria conforme vamos haciendo las preguntas. Eh, pues como ya habíamos dicho, en todo momento hay que recordar que el juicio no es la mejor forma de comunicación en este momento de recabar información. No perdamos de vista, por eso empecé diciendo que es una entrevista, buscamos recabar información. Entonces, juzgar no nos va a permitir tener la información que necesitamos y confrontar tampoco. Eh, es importante, los niños, niñas y adolescentes, como la mayoría de los seres humanos, son muy atentos a las reacciones no solo de voz, no solo de volumen, sino también a las posturas, al lenguaje no verbal, a los gestos. Y en este sentido, una escucha activa es muy importante si queremos recabar información. Esto quiere decir que, como les daba el ejemplo, ¿no? La señorita con la máquina de escribir, viendo la computadora nada más, o a veces la Palm o nuestra libretita, no es la mejor opción. Si tenemos, porque bueno, vamos a tener que tomar notas, es importante decirle al niño, niña o adolescente, al entrevistado o a la entrevistada que vamos a tomar notas y que lo vamos a anotar porque pues necesitamos anotarlo. Aunque nos parezca muy obvio, es importante y que a lo mejor en ese momento de anotarlo no significa que no le estemos poniendo atención. La escucha pues también tiene que ver un poco el nivel cultural y conocernos también. Una escucha activa tiene que ver con ver a la persona y con ponerle atención, no estar viendo el cuaderno, no estar viendo la computadora, no estar respondiendo el mensaje de WhatsApp o haciéndole señas o buscando el material al mismo tiempo que nos está contando algo delicado o algo que pueda ser muy importante para el caso. Y también buscar que él tenga una forma de escuchar que también sea activa. Es decir, eh, si vemos que está viendo el techo, el pajarito, el suelo, podemos hacerle ver que nos estamos dando cuenta que a lo mejor no está teniendo esta escucha activa o identificar si realmente no lo está teniendo, porque el hecho de que no nos esté viendo con toda la atención y los ojos abiertos no significa que no esté poniendo atención. Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, si está viendo el suelo, se está moviendo, está pateando la mesa o está haciendo algo que nosotros consideramos que no nos está escuchando? Podemos intentar agarrar su atención con lo que está haciendo. Entonces yo le estoy preguntando, ¿por dónde viniste? ¿Por dónde entraste? ¿Alguna situación concreta? Y él está viendo el suelo. Entonces yo le puedo decir, ¿qué te parece el color del suelo? Entonces si él me responde es que me está escuchando. O tal vez lo va a sacar
del contexto del pensamiento en el que está. No es siempre una fórmula mágica, lo repito, pero pues, si no me respondes que obviamente está muy ocupado en sus pensamientos y no he logrado captar esa atención. Entonces tengo que cambiar, a lo mejor, no solo mi tono de voz, no solo la forma en la que me estoy comportando con mi aspecto, con mi postura de cuerpo, con los ojos, con las manos, sino a lo mejor también la forma de las preguntas que estoy realizando. Tal vez muchos ya lo saben, pero existen preguntas abiertas, semiabiertas y cerradas, ¿no? Una pregunta concreta donde dice cuál es tu nombre, pues es una pregunta que tiene una respuesta específica y eso puede ser una pregunta cerrada y a veces queremos tener respuestas más abiertas, pero hacemos preguntas cerradas. ¿Te pasó algo en el camino? Sí. Y ya, eso a lo mejor la forma en la que estamos preguntando, tenemos que nosotros cuando estamos creando nuestro cuestionario, analizar cuáles van a ser las posibles respuestas y la información que queremos recapitular. Lo mejor con los niños, niñas y adolescentes, pues es hacer preguntas simples y preguntas abiertas que les permitan cuando estamos recopilando información general, digamos, de que les permitan expresarse de la forma en que mejor puedan hacerlo. Y se recomienda, bueno, la literatura dice que a niños menores de 12 años o en situaciones de crisis no se recomienda hacer preguntas de por qué llegaste aquí, por qué hiciste esto, por qué saliste, por qué te viniste por ahí, por qué vienes con tu mamá, por qué. Pero en realidad el estudio reciente, bueno, esto se lo escuché también a a una organización que se llama ODI, es también tomar en cuenta que en momentos de crisis también puede haber regresiones. Entonces, lo mejor, lo que se recomienda es no utilizar preguntas por qué si no son estrictamente necesarias. Entonces, em, pues un ejemplo que se puede poner es ¿por qué saliste de tu casa? ¿No? A lo mejor una forma de reformular esa pregunta es con varias preguntas o con una pregunta que no es necesariamente directa. O sea, queremos identificar una violencia familiar o queremos identificar una posible necesidad de protección internacional o simplemente pues conocer si en qué situación viene el niño, niña o adolescente. A lo mejor podemos empezar a preguntarle dónde vivía y cómo era su casa, si tiene hermanos, si tenía un perro, situaciones que vayan de manera no directa dándonos indicios de si existía violencia o no. Por ejemplo, ayer estaba entrevistando a un adolescente y yo sospechaba que tuviera una situación de violencia eh, sexual con el padrastro. Entonces yo no le iba a preguntar, ¿por qué saliste de tu casa? ¿Tu padrastro eh, te, te, te agredía? No. Entonces le pregunté, ¿de qué parte de tal país eres? ¿Y cómo es ahí? ¿Tu casa queda cerca de la playa? ¿Y tienes hermanos? ¿Me hablas solo de tu mamá? ¿Tu papá está con ustedes? Entonces ahí salió que ya estaba el padrastro. Y tú, ¿cómo tomaste que tu mamá estuviera con el padrastro? Bien, él me trata bien o él me trata mal o hizo algún gesto que, bueno, ¿y cómo se llama él? Entonces ya uno también va viendo las reacciones físicas que el adolescente tiene. Cuando está haciendo un gesto ya está poniéndose tensa, ya está diciendo, se llama Juan o pues no sé, no me acuerdo, alguna reacción donde nos está indicando que puede haber algo. Entonces,
No tengo que decirle necesariamente atacar el por qué saliste, sí, porque eso no va a ser que me lo diga directamente. Entonces, lo recomendable es que no se que no se utilicen preguntas por qué. También, si estamos intentando, creemos que porque le vamos a preguntar de una forma abierta y nos está respondiendo de una forma eh, concreta, a lo mejor no es el tipo de comunicación, que eso lo podemos ir identificando desde la presentación, desde cómo le vamos diciendo o ir haciendo que se sienta más en confianza. Entonces, em, una pregunta abierta se usa más para ver opiniones personales y reacciones de un entrevistado. Entonces, puede ser útil para después de haberse presentado, después de haber explicado cuál es el objetivo de esta entrevista, comenzar esta interacción y también le brinda la oportunidad al niño, niña, adolescente, si tenemos tiempo, por supuesto, de ir viendo que no lo estoy juzgando, de que yo también en todo momento estoy manteniendo una actitud neutra, no estoy haciendo la cara de o de sí o no, tengo que ser muy atento de lo que estoy haciendo con mi lenguaje no verbal. Entonces, sí es importante o es una recomendación si lo que estamos buscando es identificar ciertos indicios de algún caso o de una situación, podemos iniciar con cuestiones abiertas que a lo mejor si vemos que hay un cierre en la comunicación, no necesariamente tenemos que empezar con nuestro cuestionario. Podemos irnos acercando poco a poco. Por ejemplo, ya conocías el país en el que me encuentro. ¿Ya conocías este país? No. Pues yo soy de aquí. O también, a veces, si tenemos el tiempo, poder ir acercándonos de una manera indirecta puede ayudar a la comunicación. Y por supuesto, respetuosamente. Si viene de una cultura en la cual se utiliza el por favor o algún otro tipo de expresión, pues será importante también tomarlo en cuenta si lo conocemos. Si es de una cultura en la que no estamos familiarizados, pues lo mejor es mantener lo que nosotros entendemos como respeto, sin un contacto físico, analizar cuál es la respuesta del contacto visual, porque hay culturas en las cuales el contacto visual puede ser respeto, pero en otras puede ser un reto. En otras, siendo un adulto versus a un niño o niña, pues puede ser una situación de mando, y siendo adolescente, mujer o hombre, puede ser también, dependiendo de cómo lo vayamos midiendo, tomado diferente en diferentes culturas o en diferentes religiones o con diferentes antecedentes. Entonces, todo esto tenemos que estar atento conforme vamos haciendo nuestra entrevista. Entonces, podemos iniciar con preguntas, perdón, no sé si alguien toca la puerta, con preguntas abiertas, y también estar, cuando redactamos nuestro cuestionario, fijarnos que sea una pregunta a la vez y que tenga un lenguaje simple. Con esto me refiero a, por ejemplo, cuando decimos, ¿cuándo abandonaste, cuándo saliste de tu país y cómo llegaste hasta aquí? Aquí ya estamos pidiendo dos informaciones diferentes, donde si son niños menores de 12 años difícilmente la van a contestar porque no hay esta capacidad de tener todo el contexto eh, en esta presentación, y probablemente nos contesten una cosa y otra y se regresen, y entonces nuestra información no va a ser necesariamente
en lo que buscamos, o va a ser más difícil rascarle a lo que vayamos apuntando. Entonces, lo ideal es que desde que redactamos las preguntas o tenemos una idea de que vamos a ir a hacer un trabajo en el que va a ser necesario hacer una entrevista, tengamos claro una pregunta a la vez. Y el lenguaje, que sea simple para si tenemos a alguien a quien preguntarle, si tenemos alguien que nos pueda también escuchar o si lo podemos hacer en equipo, porque a veces pensamos que simple es una cosa, pero realmente cuando estamos ya frente a la persona o en terreno, no es necesariamente algo que estén entendiendo y entonces nos vemos ahí tratando de buscar un sinónimo, de buscar una explicación y que a lo mejor es mucho más confuso y nos quita tiempo y atención del objetivo final de la entrevista. En la siguiente diapositiva vamos a ver que con los niños, niñas y adolescentes lo más recomendable es tener pocas preguntas cerradas de sí o no, porque al final, eh, si lo que, o sea, bueno, dependiendo qué es lo que queremos buscar, pero me imagino que si buscamos cierta información mucho más a fondo, o sea, si la pregunta no amerita un sí o no, es mejor evitarla y es mejor dejarle el espacio para que se exprese de alguna forma. A veces de una pregunta hacemos una pregunta y empiezan a hablar y nos empiezan a contar y ya en ese relato nos están respondiendo otras preguntas. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que conocer nuestro cuestionario, nuestro objetivo, porque y también buscar que no sean más muchas preguntas. A veces nos empiezan a contar y nosotros vamos tomando nota y después ya nos contó cómo salió, con quién salió, a dónde iba, por qué iba, era su miedo y se desahogó de una forma muy rápida, a lo mejor muy concreta o a lo mejor fantasiosa, pero ya no los está diciendo y nosotros sí es necesario confirmarlo, que entendí bien, pero sí hay que hacerle ver que lo escuchamos. Entonces, ¿ya tuvimos mucha suerte o es algún chico que ya ha pasado en otras etapas o que ya conoce que las entrevistas no son agresivas para él o ella? Y nos está contando y después le volvemos a preguntar lo mismo, puede sentir que, bueno, esta señora no me está escuchando nada, se lo acabo de decir. Entonces ya nuestra siguiente intervención o en una confirmación podemos tener algún tipo de rechazo. Entonces, mira, yo entendí que me dijiste que saliste con el vecino, entendí bien, yo entendí. Entonces, no, sí, lo que sea. Entonces ya más adelante a lo mejor tenía que entender con quién salió o a dónde iba, pero ya me lo dijo, lo reconfirmo desde mi yo. No es, tú dijiste que esto, porque si estamos equivocados o entendimos mal, puede haber también una reacción, pues no necesariamente que ayude. Y sí es importante confirmar no solo que yo entendí, pero también que se entendió la pregunta de lo que yo hice. Entonces, por ejemplo, me acaba de contar que pasó la frontera de noche con otras personas y se puso nervioso, notó que hubo alguna situación que probablemente era violentada o algo que en su actitud me está diciendo que algo pasó en esa noche mientras estaba cruzando una frontera o estaba acá en un camino o estaba en un lugar. Y entonces yo iba con estas personas y cuando llegamos al punto C, pues ya era de día. Y entonces a mí me interesa saber cuál era la ruta, por dónde venía, pero no me lo está diciendo y sí me lo está diciendo. Y yo le pregunté por dónde, ¿te recuerdas qué camino tomaste? Entonces,
debo volver a preguntar, entonces, la ruta que tomaste fue, o sea, sí hacer hincapié en que me está entendiendo lo que le estoy preguntando y que estoy entendiendo lo que me está diciendo. Entonces, a lo mejor él no me está diciendo la ruta. Él quiere hacer hincapié en que pasó un evento violento en ese momento y me lo está interpretando con la ruta. Entonces, dice, con mi tío, y empieza a salirse del contexto. Entonces, ya depende de mí si quiero y voy a hacer algo con esa información, o si voy a avisar a quien pueda hacer algo con esa información, que algo está pasando esa noche. Entonces, eh, si siento que en ese momento hay una pérdida de atención, hay un desvío del punto central, puede ser o que el niño está cansado o que algo está pasando que le está costando trabajo comunicar. Fijarnos en reacciones, pues si podemos darle un lápiz o algo para pintar también. Pues bueno, hay mucha literatura y los psicólogos lo saben. En cuanto pues empezamos a hacer figuras, empezamos a rayonear, empezamos a hacer algo que buscamos, que nuestra cabeza nos está pidiendo hacer un tipo de memoria relacionada con algo y vinculado con nuestro dibujo, o los niños no entienden que pasó algo malo, pero saben que pasó algo, los niños pequeños. Entonces, siempre es muy importante, si yo voy a destapar ese momento, ¿lo voy a poder tapar? O sea, si yo voy a querer hablar en ese momento de que algo pasó esa noche que estaba cruzando y me destapa una crisis, voy a tener la capacidad o alguien cerca que lo pueda tapar, y si no lo tengo es muy irresponsable destaparlo. Es mejor nada más señalarlo y cuando se tenga la capacidad o la información poder decirlo si es algo de nuestra competencia o canalizarlo. Por ejemplo, las personas que tienen que levantar datos, y si detectan algo, pues a lo mejor cuando lo transmitan al Instituto Nacional de Migración o a quien tienen que canalizar a los adolescentes, pues informar lleva a este acontecimiento. Y hay que dar dentro de este desarrollo de la conversación, del diálogo, de la entrevista, tenemos siempre que dejar un colchoncito de tiempo para aclarar la visión en general, si es que necesitamos aclararlo. Que sepa que estamos recopilando esta información, que entendimos bien, que estamos detectando alguna inconsistencia, que a lo mejor no es inconsistencia, a lo mejor está hablando de dos momentos diferentes o hay una situación. Se desconecta. Te dejamos de escuchar, Azul. Tienes apagado el micrófono de la computadora. ¿Puedes prenderlo, por favor? No te escuchamos. Pero... Papelito. ¿Hola? Ya. ¿Ya? Ok, Ya. lo logramos. Bueno, entonces me tengo que hacer más chiquita y más cerca. Soy muy chiquita en la vida real, de altura. Entonces, ya no sé en qué estaba. Estaba diciendo que No. Te fuiste. Es que te fuiste un momento. las inconsistencias. ¿Ya estoy? Yes. Ok. Entonces, si hay inconsistencias, tenemos que verificar si son inconsistencias, y esto es donde ya entramos en un tema, pues un reto mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos pensar que está mintiendo o está mintiendo y lo estamos detectando, pero hay que identificar qué es la importancia, el que esté mintiendo o la información. A lo mejor está mintiendo porque detrás de eso hay
una información que es mucho más importante que el hecho de que mienta. Entonces, esa noche que salí, cuando llegamos al punto C ya era de día y yo venía con unas personas. Y en el punto C, como mi tía con la que venía, pues tenía hambre, nos paramos a comer, por ejemplo, ¿no? Algo simple. Bueno, nos dijo con unas personas y después era la tía. Realmente esa información es importante, es que estamos tratando de buscar o estamos buscando la ruta. Entonces, a lo mejor más adelante o en Se está hola. yendo. A ver, déjenme, intento marcar de nuevo a los teléfonos. No. Uy. Bueno, hola, ¿me escuchan ahí? Te seguimos escuchando, pero por la computadora. Sí. Bueno, pues no entro. ¿Me dan unos minutos? Intento conectarme rapidísimo. ¿O alguien tiene una pregunta hasta ahí que pueda ir planteando mientras intento conectar? Te esperamos, porque con la computadora se está yendo, entonces mejor garantizamos que fluya el audio. Bueno. ¿Tu sobrina? Una niña gata. ¿Cuántos años tiene? ¿Hola? Hola. Ah, Bueno, ¿me escuchan si hablo por aquí? Sí. Ok. Entonces, decía, es importante, si no entendemos bien, decir, no entiendo, yo, no es, me estás mintiendo, no hacer sentir que estamos detectando una mentira o estamos presumiendo que hay una mentira o una inconsistencia. Podemos decir, por ejemplo, el ejemplo que di de la tía y las personas. em, no entiendo, tu tía es parte de las personas con las que venías. Entonces, podemos ahí estar confrontando, por ejemplo, esta inconsistencia desde el yo, no desde, es que me dijiste que venías con unas personas y ahora me dices que vienes con tu tía. Son elementos que quizás suenan muy simples, pero que son pues importantes. Y también procurar no hacer preguntas en cadena que lleven a estas inconsistencias. Quiero decir, ¿aló? Sí, sí, adelante. Eh, quiero decir, me dijiste que solicitaste tu visa y que estabas estudiando, pero dejaste la escuela y después me estás diciendo que pediste asilo. Ahí estamos muchos eventos que al final vamos a llegar a un, ¿es verdad? Entonces, si son eventos importantes y queremos saber si solicitó una visa, si estaba pasando con las distintas situaciones, es importante diferenciarlas una por una y identificar
¿cuáles son los hechos importantes dentro de lo que nos está diciendo? Aquí tenemos que recordar que hablamos de preguntas abiertas o semiabiertas, donde estamos dejando que el niño, niña o adolescente hable y él está hablando, porque también lo que puede pasar es que no esté hablando o que no pueda hablar o no pueda comunicarse, y es donde yo tengo que reforzarme con material que ya llevo preparado. Entonces, yo quiero saber y si sacó la visa, pero no estoy logrando que se comunique conmigo. Entonces puedo a lo mejor tener una foto o un letrero de la oficina donde se tramita la visa, algo que creamos que puede identificar y que si lo reconoce significa que sí fue a hacer un trámite ahí o se presentó en este lugar. Si tenemos la capacidad, también es el mundo ideal. O una foto de la visa por si algún, o de la tarjeta de visitante por razones humanitarias o de algún documento donde nos pueda decir si se le hace familiar o no este tipo de documentos, y también observar cuál es su reacción cuando le damos esta información. Después de haber hecho todas nuestras preguntas y estar o de cumplir determinado tiempo, también el cerebro para poner atención, y más de un niño, niña y adolescente, no se puede esperar una entrevista de 2 horas. Se le tiene que dar un descanso cada 45, 50 minutos. Tiene que ya sea un descanso, si es posible, de descanso o un descanso de platicar de otra cosa. Pero no se puede esperar que tengamos una entrevista de 3 horas y que el niño nos siga respondiendo de una manera atenta. Eso es un adolescente. Un niño pequeño pues tiene una capacidad mucho menor de tomar, y depende también del contexto y de las vivencias que haya tenido, pero por lo general no podemos esperar que más de 15 minutos podamos tener una interacción con un niño que ya pueda comunicarse, es decir, 10, 11 años, que podamos tener una técnica de dibujos o una técnica de preguntas un poco más concretas con elementos más tangibles, con fotos, con juegos que nos puedan ayudar a identificar qué es lo que queremos. Entonces, ya una vez que hicimos todo esto, es importante cerrar la entrevista. Que es la siguiente diapositiva. Tenemos que preguntar si quiere dar información adicional. ¿Hay algo más que me quieras decir? ¿Crees que me olvidé de preguntarte algo? ¿Recuerdas algo que quieras que yo escriba? Este tipo de preguntas más fáciles para decirle si quiere dar información adicional. Y regresarlo a la situación de no entrevista. Es decir, yo ya lo estuve bombardeando, estuve excavando en su historia, estuve tratando de identificar ciertos elementos de su vida, de su identidad. Entonces, puedo traerlo de nuevo a la habitación, sacarlo del contexto de la pregunta-respuesta con una situación simple de, bueno, ya vamos terminando. Si ya crees que no me quieres decir algo más, hago una pauta, a ver cuál es su reacción, o crees que se me olvidó preguntarte algo que tú me quieras externar, que me quieras compartir. Hago mi pauta. También las pautas son importantes para que él pueda entrar, que sepa que se espera, y no tener miedo al silencio, y ni hacer un silencio demasiado largo donde él se sienta o ella se sienta incómodo o incómoda. Y entonces, bueno, sí, ya, pues mira, yo he terminado con esto. Pues creo que hemos pasado un momento importante, y pues te agradezco mucho tu atención. Agradecer, si es una cultura donde el agradecimiento
verbal sea tomado, porque a veces depende también ese agradecimiento. Gracias por tu tiempo, puede ser suficiente, o si puede ser te agradezco por tu tiempo, es importante lo que estamos haciendo. Hay culturas más reservadas donde puede ser un poco, se chivean o puede tener un poco de respuesta pues incómoda, ¿no? Es interesante cómo el agradecimiento a veces pueden estar no acostumbrados a que se les agradezca, entonces un gracias es suficiente. Y si es necesario que vamos a seguir o vamos a tener otra entrevista o hay alguien más que los vaya a entrevistar, es necesario decirle si conocemos los siguientes pasos. Por eso en la preparación buscamos tener todas las redes. Es decir, si yo salgo de un contexto donde la siguiente persona que lo va a entrevistar es un agente de migración o yo soy migración y hay otra persona que lo va a entrevistar, o del albergue yo detecté una situación de violencia y lo voy a canalizar al especialista o al encargado de los casos de asilo, o voy a venir porque sentí que la entrevista no fue suficiente, pero creo que el niño ya está cansado, entonces voy a necesitar otra entrevista. Necesito decirle qué va a pasar de inmediato. De inmediato es decir, mira, ahorita terminamos, yo me voy a ir, voy a todas las notas que tomé o lo que he apuntado, pues lo voy a volver a leer y probablemente pues hay algunas cosas que no haya apuntado bien o que no entienda yo bien y puede ser que te vuelva a venir a ver mañana, pasado, o si no sabemos cuándo vamos a volver a venir, quedarnos con, bueno, voy a analizar la información y te mantendré informado si vamos a hacer algo, un recontacto, o sea, si vamos a volver a tener el contacto con el niño, niña o adolescente, o muchas gracias, mira esta información, ahora yo la voy a recopilar y esto me va a servir para tener tu expediente y que tu información quede guardada para nuestros registros, para que yo sepamos que pasaste por aquí o que hiciste este trámite y que te respondimos. Si es una situación de toma de decisión, pues decirle quién o qué institución va a tomar esa decisión. Entonces, yo lo tengo en la frontera, lo voy a canalizar con Migración Mexicana y a lo mejor no está en mis manos qué es lo que va a pasar, si va a subir un avión, si va a subir un camión. Lo sé, pero no estoy seguro que esa persona o esa institución lo va a hacer. O estoy en el albergue, ya lo registré, ya tengo la entrevista, pero él me está comunicando que va a continuar su ruta. Y sabemos que a lo mejor él cree que hay una situación de me van a dejar quedarme o no si digo que voy a continuar mi ruta. Entonces yo le voy a informar, mira, esa no es una decisión que tomo yo o si es una decisión que toma el albergue y te la vamos a decir mañana o pasado, o mira, lo que pase contigo, después nosotros vas a pasar a esta sala o con esta autoridad y ellos son quienes toman la decisión. Cuando si yo tengo la información, te la puedo comunicar, pero es muy importante, como decías, Yavet, la información, ¿cómo dijiste? La información, no dejarlos en el limbo y sentir, a mí me ha pasado, que me han dicho, es que usted viene y me saca un montón de información y luego yo aquí me quedo, ¿qué? O sea, me ha pasado con adultos, ¿no? Pues sí dices, pues tiene razón, o sea, yo también si estoy en esta situación y viene alguien y me hace un montón de preguntas, y más si soy un niño, niña o adolescente acompañado o no acompañado, eso es un tema muy importante. Si el niño, niña lleva una figura de cuidado, un familiar o alguien que lo vaya cuidando, es muy importante entender y explicarle si vamos a tener comunicación con esa familia, con esa figura, y si la decisión no está en él, hacerle ver, que es lo que decía también por parte del análisis del interés superior, hacerle ver que su información no va a ser en mano. Un ejemplo,
por no cantinflear más. A mí me está diciendo un niño, niña o adolescente que tiene peligro en su país, que tiene necesidad de protección, pero su papá no quiere acceder al proceso de asilo. Entonces, yo cuando lo estoy entrevistando, le estoy tomando lo que él me está compartiendo, le estoy explicando, él me está pidiendo que hable con su papá para que accedan al procedimiento de asilo en México. Entonces, yo lo que debo hacer es comunicarle, mira, tengo tu información, voy a hablar con tu papá y debes de saber que esta información no le, si tú no me quieres que le comparte, que le diga que yo sé lo que tú me estás contando, no se lo digo, pero sí es importante que sepas que tu papá tiene una toma de decisión en todo esto y que no depende de este momento y de este análisis, de esta entrevista, sino que puede ser mucho más largo. Entonces también los adolescentes o niños o niñas que vienen acompañados no siempre tienen la toma de decisión de su destino y entonces es importante también conocer cuál es el contexto y lo que van a hacer los niños, niñas y adolescentes. Y al final de la entrevista, cuando ya le dijimos qué va a pasar el siguiente punto y quién va a tomar la decisión, pues asegurarnos que entendió qué es lo que va a pasar en la siguiente etapa, que es lo que viene también en la siguiente diapositiva, pues explicar que ya nos vamos. No hay que irse así nada más como, bueno, muchas gracias, sino decirle muchas gracias por todo, adiós, y ver cuál es la reacción ante esta despedida, porque puede ser que no esté entendiendo lo que le estamos diciendo que va a suceder después. Y se recomienda que si hay una necesidad de comunicarle el autocuidado, de comunicarle que no está mal pedir ayuda, aprovechemos este cierre para explicarle, por ejemplo, bueno, ahora nos vamos a despedir, tú vas a tener el camino que vaya a seguir o lo que le vaya a pasar. Si es necesario pedir ayuda, si tenemos la información de a quién le puede pedir ayuda, se la podemos dar en este momento. Si no la tenemos, al menos decirle que no dude si necesita pedir ayuda y que hay una red o que es lo que sea que estamos trabajando que puede ayudarlo si lo necesita. Y más, si está fuera de nuestro alcance, creo que la mayoría nos ha pasado que estamos viendo que tiene un riesgo, que probablemente vaya a tener un riesgo, pero no lo está externando. Entonces es aquí donde le podemos decir, bueno, acuérdate, si tienes esta situación, puedes llamar a este número, hay esta institución, hay esta organización, hacia dónde vas hay esto, o aquí están nuestros teléfonos. Y abrir la puerta, si ya es la última entrevista que creemos que vamos a tener, a que sepa que hay otras personas que pueden apoyarlo. Si durante la siguiente diapositiva, si durante la entrevista, y lo voy a decir rápido porque ya son las 7:06, hay un momento de crisis, debemos de tener una capacidad, que lo hacemos desde el principio de nuestra preparación, de saber cuándo va a haber un momento de crisis y si vale la pena continuar. Es muy difícil tener una fórmula mágica para saberlo, pero hay una reacción física antes de que se detone un momento de crisis. Normalmente puede ser tragar saliva, puede ser un respiro largo, puede ser un dejar de respirar, que nos está diciendo que está aumentando el pulso, que nos está diciendo que algo está pasando. Si no tenemos la capacidad, pues entonces habrá que analizar si nos detenemos un momento, si hacemos un descanso o si cambiamos el tema a un tema, no banalizar esta crisis, no estoy diciendo, bueno, entonces de repente le hablamos del clima, no, pero si no vamos a poder hacer
pues ahora sí que los primeros auxilios psicológicos, aun que vayamos a cerrar bien la situación, es mejor tratar de analizarlo. Por eso es muy importante estar siempre pendientes no solo de la plática, sino de todo el cuerpo, la respiración, el pulso, el sudor, las pupilas. Eh, y si pasa, y si se desencadenó, si ya empezó a llorar, si de repente pues ya está en un momento eh, pues de crisis, decirle en ese momento que es fuerte y que es valiente y que ahora lo tiene que ser, no es la mejor respuesta. Hay que darle tiempo a a que primero no, entre a esta situación, sepa que lo estamos entendiendo, que está en esta situación, y decirle, mira, es normal que tengamos miedo, que tengamos enojo, que tengamos tristeza, que nos sentamos frustrados, porque a veces es un llanto de frustración o de enojo, a veces contra nosotros, si somos la organización o la institución que está devolviéndolos o diciéndoles una negativa, es normal y es probable que es algo que se continúe sintiendo, pero pues es importante que lo observes, que si te sientes así y me lo quieres compartir, podamos platicarlo, pero igual, si yo no soy la especialista, puedes platicarlo con otra persona, quieres que te canalice con una persona, pero no hay que decir, ay, hace calor, ¿no? O no, mira, tú eres un hombre fuerte o una mujer fuerte y así tienes que seguirte comportando porque es trivializar lo que está pasando y la emergencia. Y esto de sugerir patologías es porque a veces me ha pasado eh, que alguien por querer evitar la crisis le dice, no, no, mira, contente porque puedes caer en una depresión o puedes tener, o sea, no, es decirle, mira, bueno, obviamente que hay niveles, ¿no? Por ejemplo, lo del duelo que hablaban en la pregunta anterior, pues no, ahí no, o sea, se le puede explicar, mira, es una situación normal, pero no se va a tratar igual que un enojo o que una situación de frustración, pero sí es importante decir que no está mal sentir y si nosotros no tenemos la capacidad, canalizar. Entonces, en ese sentido, creo que... mmm, cuando decían de qué hacer con la violencia sexual o física, la importancia de generar una medida de autoprotección, pues si lo estamos identificando, primero es entender y hacerle ver que estamos entendiendo que lo vivió, que estamos entendiendo bien. Si no somos especialistas, no es necesario que entremos más, pero sí tenemos que darle opciones de tanto de autocuidado, efectivamente, de autocuidado inmediato. Si tú sufriste una violencia sexual, pues mira, lo mejor es que te revise un médico para que tú, y que darle la emergencia que merece una violencia sexual. Una violencia física, pues también hablarle que es normal que se sienta triste, que se sienta enojado o enojada, pero que no es normal esta violencia y que él puede ir, o él o ella puede ir buscando la forma de contrarrestar estos sentimientos y una vez más, si nosotros no somos los especialistas, buscar a dónde canalizarlo. Entonces, pues con esto creo que es la última diapositiva y, y también a lo de las crisis, algunas frases que podemos utilizar es reconocer que existió miedo, que existió temor, eh, y entonces, por ejemplo, sí, es que yo empecé a llorar y me se trabó y ya no siguió platicando, entonces sí,
probablemente sentías miedo y es una situación en la que yo quizá también sentiría miedo. Entonces la empatía de que no estás mal por sentirte como te sientes. Y bueno, con eso terminaría esta exposición y dejo para si hay más preguntas. Muchas gracias, Azucena. No sé si haya preguntas en línea, en alguna sede o aquí en la sede presencial. Adelante, Cris. Yo tenía una duda muy sencilla. Nada más quería saber lo que habías dicho de este, ah, ¿cuál era? Es que habías dicho que, ay, no lo encuentro. Era algo de los niños. Espera, dame un segundo. ¿Quieres que pasemos a alguien más en lo que descubres? Es que es algo muy sencillo. Solo era que, ya me acordé, lo de regresar a la realidad a la persona, que si eso solo aplica en niños por lo que habías mencionado de sus, pues del cerebro, o si también puede aplicar para gente ya como de 20 a 27. La pregunta. En general, después de una entrevista, depende del tipo de entrevista, pero si se habla de situaciones personales, de violencia o de recordar, lo mejor es devolver tanto niños, niñas, adolescentes como adultos al contexto en el que están viviendo, porque cuando estamos preguntando situaciones los estamos llevando a otro momento, a otro espacio a lo mejor, eh, y si hay situaciones vulnerables, lo mejor es que en el cierre se reconozca este esfuerzo por ir a ese momento y hacer esta memoria y se traiga de vuelta. Entonces, yo ya le pregunté todo lo que le tenía que preguntar, le di las gracias y le digo, bueno, pero ahora en este albergue, en esta oficina, en esta situación en la que usted está viviendo, ¿cómo se ha sentido? Entonces lo estamos devolviendo al presente y al momento en el que está viviendo, si es un adulto. Gracias. Parece ser que ya no hay más preguntas, Azucena. Pues muchísimas gracias por esta sesión. Realmente sí fue muy enriquecedora por todos los tips que nos has compartido, tanto pues para personas que ya trabajamos de directa o indirectamente con población en situación de vulnerabilidad y también para todas aquellas personas que quieren introducirse en el tema. Muchísimas gracias. Fue un gusto que estuvieras acá con nosotros. No saben lo que me costó que Azucena estuviera acá. La insistí como por febrero y finalmente estuvo acá, pero justo es esta perspectiva, ¿no? No es una perspectiva académica, sino es una perspectiva, además de que tiene la parte académica, una perspectiva de una persona que trabaja directamente con las pobres. Entonces, pues muchísimas gracias, Azucena. Te mando un fuerte... que a qué hora sales por el pan. Uf, ojalá y saliera por el pan en algún momento, pero no me da la vida. Quiero compartir, si hay más preguntas más adelante o si alguien en algún momento pues tiene una situación que quiera platicar bilateralmente, por supuesto, tú tienes mi correo, pueden comunicarse contigo y o puedo externarlo aquí. Pues, por supuesto, como personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, nosotros estamos enfocados en la protección internacional de las personas. Hay un contexto donde cada vez más personas están necesitando esta protección. Entonces también, pues yo dejo abierto el espacio por si hay dudas más específicas o los casos que compartieron, si ya quieren y puedo ayudar en algo, pues adelante, estamos aquí abiertos para eso. Muchísimas gracias. Entonces yo les comparto en un correíto. Una duda, si se puede, nada más rápido, nada más. Mi pregunta es que si en el ACNUR eres case officer.
case officers, de los que analizan los casos. Ajá. Yo soy jefa de una unidad de terreno que está en Acayuca, en Veracruz, y cubrimos el estado de Veracruz y de Oaxaca. Ok. Y otra pregunta, ya se nos ocurrieron. Ya la despedí y ya se... No, perdón, bueno, buenas noches y muchísimas gracias, Azucena. Es que no se me ocurrían porque de verdad fuiste como muy clara y abordaste muchísimos detalles, entonces, pues sí, respondiste las preguntas antes de que surgieran. Pero me quedo con una inquietud de qué tanto se necesita o no algún tipo de certificación como institución incluso para hacer trabajo con niñas, niños y adolescentes, más que nada por una cuestión hasta de garantizar que se están dando las condiciones para hacerlo, tanto como en el personal que lo va a hacer como en las instalaciones. Y pensándolo mucho en que tristemente pues luego las organizaciones que trabajamos con esto podemos ser víctimas hasta de como contraacusaciones, ¿no? De qué tanto sí se cuidó la integridad del niño, del niño, niña y adolescente, o hasta ser acusados de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo protegerse de eso? ¿Cómo tener, digo, más allá como de la buena reputación que puedan tener las instituciones, si existe eso, ¿no? Si existe como alguna lista, certificación o algo de quien se sabe que puede tener ese trabajo con esta población, o si es un pendiente que tendríamos que ir trabajando en el campo de las organizaciones y los derechos humanos. Pues yo creo que sí es importante que, ¿me escuchan? Sí. Yo creo que es muy importante que se tome la seriedad necesaria. Tratar tanto con personas migrantes regulares como personas con necesidad de protección y pues en el subgrupo, digamos, de niños, niñas y adolescentes es un tema que tu contacto con esa persona puede influenciar en su vida. No sé qué haga la organización en la que trabajas, pero creo que todos aquí estamos porque pasa algo. Entonces, si la organización puede tener un especialista, o sea, es decir, un psicólogo, un sociólogo, alguien que tenga una formación y una práctica de esto, está muy bien. Si no, puede y hay, o sea, nosotros, por ejemplo, yo si detecto algo, no lo veo yo, lo canalizo a los psicólogos, lo canalizo y buscamos que los socios o las organizaciones con las que trabajamos tengan acceso a esto porque es muy importante atender si hay una crisis. Ahora, en el diálogo día a día, sí es importante y creo que es indispensable tener el respeto a la persona, pero eso surge del inicio de esta presentación. Es decir, ¿para qué quiero entrevistar y qué puedo hacer yo con él? No que quiero, no es que yo quiera recolectar un caso muy grave porque yo creo que voy a luchar por los derechos de este niño, niña o adolescente, cuando ni siquiera voy a ser yo, a lo mejor va a ser otra institución a la cual lo voy a canalizar. Entonces, lo importante es saber cuál es el objetivo de mi entrevista. Yo voy a identificar hasta dónde voy a identificar y cuánta información voy a tomar. Esa es la responsabilidad. Si yo tengo la capacidad y yo voy a ser quien saque una acta de vulnerabilidad, emita una carta de vulnerabilidad para un trámite o que pida con argumentos a otra institución que le dé una atención, pues a lo mejor sí me voy a ver un poco obligado a entrevistar un poco más si tengo la facultad de hacer, la capacidad de hacerlo. Pero si no, yo en mi experiencia no me he encontrado con muchos actores que tienen muchas ganas de ayudar a las personas, de buscar el respeto a sus derechos, y entonces hacen entrevistas que después no van a tener nada que hacer con esa información y solo están revictimizando. Entonces creo que por eso me detuve tanto en algo que parecía no ser una técnica de la entrevista en sí, pero que es muy importante antes de hacer la entrevista. Pues creo que ahora sí, bueno, con este último comentario cierras. Oye, no, ¿segura, Celia?
Bueno, ya nos animaron acá. Eh, bueno, antes de cerrar la sesión, quisiera compartirles un par de anuncios. El primero es recordarles que está esta sesión extracurricular de visita a Casa Mambre, que Casita Mambre es un lugar que acoge a diferentes personas en protección, que está aquí en la Ciudad de México. Va a ser el 18 de noviembre y va a ser continuidad a la clase de la próxima semana, que es un taller sobre resolución pacífica de conflictos en entornos armados a través de la música. Un poco esa actividad presencial se va a hacer el sábado 18 de noviembre. Hay un par de lugares todavía, entonces, bueno, si alguien quiere participar, no va a valer para ninguna... No vale nada. Pero la verdad es que a participar en una actividad así, ir a una casita así, la verdad es que vale muchísimo la pena como experiencia propia y profesional. Entonces, bueno, si alguien quiere y está en posibilidad de asistir, es aquí en la Ciudad de México, no va a haber transmisión, tendría que ser presencial. Por favor, escríbanme. Es el próximo 18 de noviembre. Y bueno, les quiero recordar que este módulo es exclusivamente para herramientas de intervención psicosocial básica y las clases del lunes también van en este sentido. Entonces, la sesión del próximo lunes es continuidad a esta y es técnicas alternativas de intervención psicosocial básica, niñez y adolescencia migrante no acompañada. La da el Centro de Estudios Migratorios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La siguiente del miércoles es el taller de resolución pacífica de conflictos a través de la música en entornos armados. La da Daniel Santos, un experto en el tema. Es la primera parte de la sesión. La segunda parte la da Médicos Sin Fronteras, sobre la metodología que ellos han desarrollado a través de los años y la experiencia, sobre intervención psicosocial. Y el martes 21 de noviembre es técnicas alternativas de intervención psicosocial básica, mujeres víctimas de violencia. También la da la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y aquí hay un par de cosas que quisiera resaltar. La primera es que esta sesión fue exclusiva, como ustedes vieron, en niñez y adolescencia migrante no acompañada, porque cuando nosotros diseñamos el diplomado nos dimos cuenta que dentro de las poblaciones en situación de vulnerabilidad hay poblaciones pues que son mucho más vulnerables que otras, ¿no? Y las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres víctimas de violencia están en la cima de esto. Es por eso que todas las próximas sesiones de los lunes van enfocadas en ese sentido. No se las pierdan, valen muchísimo la pena. Las sesiones de los lunes también las contamos para asistencias, quisiera recordarles, para que no lo dejen en saco roto, y si las toman grabadas, nos tienen que avisar o registrar ahí su correo. Ya les dije, finalmente no se estresen por el trabajo final, no es nada distinto a lo que les hemos pedido semana con semana. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo lunes y que tengan buenas noches. Adiós a todos. Gracias, Azucena. Bye. No, es en línea el lunes.